Qué placer vervos, un Al-Had más aquí. Qué emoción. Un saludo a todos. Antes que nada, como cada Al-Had, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en todos los lugares del mundo. Unos están levantando, otros están de midi y otros están para ir a echarse a la camareta ya a dormir. Así que todos estamos en horas diferentes, amamos, encontramos aquí con mucha alegría. Vinidos todos con bueno, esperamos pasaron un Purim alegre, aunque en el mundo ya sabemos cómo está la cosa, además siempre el espíritu es de fiestar y nada nos puede quedar de esto. Vamos a empezar hoy con nuestra presentación de cada Al-Had. Ancina, tenemos nuestro encuentro número 27. Increíble, 27 semanas que estamos aquí hablando en ladino y también en jaquetía. Ya tuvimos un encuentro anterior, ahora que somos 11 instituciones, una vez cada 10 semanas vamos a tener un encuentro en jaquetía para disfrutar también de este modo de judeo español. El Al-Had en Binyan vamos a tener como balabay al profesor Eliezer Papo con la literatura sefaradí yugoslava y va a tener de Musafir, no sé si lo va a decir bien, Seiko Jovanovic. Y nos van a hablar sobre la literatura sefaradí yugoslava a la misma hora que nos encontramos cada Al-Had. Toda la información la tienen las instituciones que forman parte de los encuentros y también en sefarad.com vas a poder encontrar las horas y los nombres de los encuentros. Si quieres mirar programas anteriores o este mismo programa más tarde otra vez, lo vas a encontrar en sefarad.com, Raya TV. Aquí tenemos todos los videos de lo que hicimos en todos estos orosos programas que tuvimos. Y si nos querés ayudar para continuar con los encuentros de Al-Had más y más en el tiempo, sefarad.com Raya Encuentros es el lugar donde nos pueden mandar vuestra contribución, vuestro dono. Y ahora sí, hoy tenemos esta lengua tan querida de los marrocanos, la jaquetía. Como podéis mirar aquí, la balabaya va a ser Alicia Cisoraz por su institución Voces de Jaquetía. Y hoy nos van a hablar de cosechas, hadrás y cantares en junto con la destacada musafira que tenemos, Oro Anaori Librovic. Hola, Alicia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias en primero a Liliana y a Marcelo por no cansarse de hacer estos encuentros tan endiamantados. Muchas gracias. Ancina, hola a todos. Es un gusto estar con vosotros hoy. Este encuentro de Al-Had le dedico hoy a la memoria de mi madre, la descansada, Esther Vergel Siso, que nació en Purim y falleció en Shushan Purim antes de 34 años. Me parece muy simbólico hablar hoy de la cultura jaquética en la cual mi madre nació y que yo me quedé muy enfechizada con su riqueza y su gracia. Tengo mucho placer hoy de presentar a la musafira, a nuestra querida Oro Anaori Librowitz. Oro nos va a endulzar este encuentro con sus consejos y cantares, mostrándonos la riqueza tan especial de la jaquetía. ¿Y quién es Oro? Creo que todos lo sabemos, pero ahora lo vais a oír más en punto. Oro Anaori Librowitz nació en Tetuán y es profesora jubilada de lengua española en la Universidad de Montreal. Después de hacer estudios en la Universidad de París y de Columbia en Nueva York,
Oro se fue a Montreal, donde hace años que está morando con su familia. En sus investigaciones en varios países del Olam, ella recogió romances y cantares de boda que fueron transmitidos de boca desde la expulsión. Su colección de cantares está preservada en la Biblioteca Nacional de Israel. La tradición oral y el teatro fueron siempre la pasión de Oro, empujándola a empezar también el arte dramático y después a dar presentaciones teatrales de consejas judías en muchos países del Olam. Y lo hizo en inglés, francés, español y jaquetía. Oro es la fundadora y fue la sheja del grupo musical Gerineldo durante 15 años, presentando, cantando y dando a conocer en el Olam la música sefardí. Oro publicó libros, un huenque de artículos y dio varias conferencias en congresos académicos sobre cantares de boda y tradiciones sefardíes. Por su contribución a la difusión de la cultura sefardí y de la lengua y cultura españolas, ella fue condecorada por el rey de España en 2006. Escapado de mal lo bueno de Oro. Todo esto hiciste y lo sigues haciendo. Bueno, tú eres un manadero sin fin de nuestras tradiciones musicales. Es un buen mazal que todo el repertorio que recogiste en tus búsquedas está jadeado en la Biblioteca Nacional de Israel. Me contamos, ¿cómo te fue a contar consejos en jaquetía? ¿Tú hablas jaquetía? Verás, Alicia, primero, gracias por invitarme y por esa presentación lucida que hiciste. Y gracias también a Marcelo y a Liliana que preparan todos estos programas endiamantados. Son campeones de la cultura sefardí como tú lo eres de la jaquetía, escapados de mal que el Dios os jadee. Bueno, para contestar a tu pregunta, mira, yo en Tetuán, por ejemplo, no hablaba jaquetía, hablaba español con algunas expresiones de jaquetía aquí y por ahí. Pero te va a parecer extraño esto. Donde hablé más jaquetía es aquí en Canadá. ¿Por qué? Porque el descansado de Sol y Leví, mi querido y admirado maestro, amigo y colega, fue el primero en escribir obras literarias en jaquetía. Y él escribió obras de teatro para el grupo Gerineldo, que tú mencionaste. Y yo en esas obras hacía de Magnin, que era la suegra de Soli, en Calayo. Y entonces, ahí es donde hablé más jaquetía. Por eso ahora te puedo hablar como hablaba Magnin. Mira, ¿qué te diré de la mejna que hemos entrado con este melgoc del virus, que no se vio tal desde las Makot de Misraim? Mira, te diré lo que hago todos los días. En primero, me levanto a las Baj y digo mi modani, para dar gracias al Semit Baraj, que todavía estoy en este Olam. Porque cuando te mudeas, estás mudeada y no sabes si en la escuraña el melgoc del virus se va a sentear sobre ti. No quede nada. Y no se le ve de mesjeado. No quede nada fuera de las caras, fuera del mal. Bueno, o te diré lo que hice esta mañana. Ya me levanté, tomé mi café con leche, con un bohito, y después salí a la calle para desahogarme, porque en la casa me da un ahoguillo preto que no gemeo con ello. O salgo a la calle, ¿qué es la guesera? Toda la gente están con antifaces de todos los colores. A más purí. Han después fetnei, que es por el melgoc del virus. Entonces me puse mi máscara. Ahora todo el mundo se tiene que tapar la cara. Hasta los niñitos que van a la escuela
todos. Bueno, ya salí a la calle, camina vagarcito, y a él aquí que a lo lejos veo a una judía, que no del que a saber si es mi prima o mi cuñada, porque con la meloja de la máscara no se jasfrea, mi bueno. Ahora, no te puedes acercar a ella para amor de la secana. O cruzo la calle y desde ahí le hago unas señales así como de un naufrago en un barco para que sepa que soy yo. Y empezamos a jadrear, o más bien a charrear, porque es de una acera a otra. Ahora, la calle entera está deseando, muertos por saber qué le estoy diciendo yo a mi prima, pero no se enteran de nada, porque estamos hablando jaquetía. Pues eso te diré, mi bueno, así te quedes sanita y buena. Vaya por la jaquetía, Oro. Y tú no hablas jaquetía. ¿Y qué es esto si no es jaquetía? Mira, oyéndote hablando, me parece que estoy oyendo la voz de esa vieja judía Macnin. Mira el nombre, Macnin, no veas así. Bueno, y todo esto lo jameates agüera, escapada de mal tú y tu pasión para el teatro. No nos contarás otra consejita endiamantada de las tuyas. Mira, las consejas más populares ahí en Tetuán eran las de Johá. Entonces te contaré una de Johá. Un día, la mujer de Johá quería preparar un cuscuzú porque tenía invitados, pero la mezquina no tenía casá. ¿Sabes lo que es una casá, verdad? Es una cazuela grande donde se prepara el cuscuzú. Entonces mandó a Johá, a la vecina Macnin, esta es otra Macnin, no soy yo, a emprestarla a su casá. A Güera Macnin no le gustaba emprestar sus jarras. Era más mearra que la boya del puerto y siempre estaba empojiñada y lleneada. Pero ese día, la jotava del pueblo, Yamila la entintada, la había encontrado un mancebo diamantado para su hija, que ya había cumplido los 20 añitos. Bueno, 20 en cada pata y lo que cagó la gata. Ansina es que cuando Johá llegó en Cademagnín, la encontró con un suave y una dulzura y le dijo: está bien el enciscado, te voy a prestar mi casa, pero mira que me la traigas mañana a las va, que si te doy un chanchleón que te mando a Petahayim. Está bien, mamá Magnín. O al día siguiente, a la Quillojanca de Magnín, y le mecné a su casa y otra idéntica a la suya, pero mezclada como una jotrita. A lo bueno mío, así te veas rico y válido y sano y bueno entre todos tus iguales. ¿De quién en esta casita? Ay, mamá Magnín, si tú supieras lo que pasó anoche. Tu casa parió. Y aquí te traigo la hijita porque vuestra es. Dios de Abraham, y eso puede ser. O Magnín cogió su casa y la jotrita que le trajo Johá y se entró a su casa contenta y farreándose del mezquín de Johá. No había pasado una semana a la que Johá en de Magnín. Mamá Magnín, mi hermano Meshod vino de Marrakech con toda la mispaja y mi mujer les quiere preparar un cuscús. Amá le dejó terminar. Aquí la casa me ha regalado y me la traerás parida, ¿verdad? Amá toda la semana se puede parir. Bueno, al día siguiente, aquí Johanka de Magnín. A lo bueno mío, me vaya a acaparar por ti. ¿Qué me trajiste hoy? Ay, mamá Magnín, si supierais lo que pasó anoche. Vuestra casa parió, y esta vez me hizo de varones son. A los Sandiquín, ¿y eso puede ser? Bendito el día en que te empresté mi casa. A los 10 días, a la Quillojanca de Magnín. Esta vez ni habló ni pabló. No,
ella le estaba esperando en la puerta de su casa con la casalla lista. A la quila. Esa noche, Magni no del quedaba a dormir, nada más que jameando en su casa y en la noche que estaría pasando en casa de Johá. Al día siguiente, cuando Johá llegó en casa de Magnin, ¡wow! Por la cara preta que tenía. A lo bueno mío, ¿qué de yo esto? ¿Por qué tienes esa cara de bujanú preta y enciscada? Ay, 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 mamá Magnin, no vos sentéis sobre el amargo de mí. Anoche, vuestra casa, no del que va a parir, que ya estaba muerta y estricada entre los andafes de la dafina. A eso me dirás del mal logrado. Además soy un bojalí como tú. ¿Sabes lo que es? Te voy a llevar al Basha y a él le vas a contar tu fdija y al Gannab. Ey, mamá Magnin, si tan pronto vos creítis que vuestra casa podía parir, también se vos tiene que entrar en el meollo que se muera pariendo, ¿no? ¿Nos puede mostrar, por favor, la foto de Soli con las cazuelitas? Aquí está Soli. Soli, el descansado. Es Qué una de las gracia. obras de Soli, de las obras de teatro, Sí. que se llama Empezar quiero contar. Y aquí Soli está de tarrá, es decir, el bonito del horno que trae las ollas de la dafina. Y yo estoy encasada porque llegó tarde. Bueno, sabes, Perasmal, que a veces, sí, el hoyo grande nuestro nos tapa el meollo y podemos jamear de lo que no es lógico por el hoyo grande que tenemos, y esa con las casas. ¿O qué te diré? Te diré, Ferasmal, que el otro día me metí al internet, me metí al YouTube y te miré contando un olam de consejos lucidas. Me quedé embobada de tu gracia y de la manera tan viva como lo hiciste ahora de contar. Y vaya por ese Johá y sus amlas. Y cómo sale siempre de las wahlas. Dime, Ferasmal, ¿conoces otras consejas que se contaban en Tetuán de Johá? Porque eso es un encanto. Hay una sartalá de cuentos de Johá. Mira, ese te va a gustar. A la que un verano, Johá mercó una barquita con unos chavos que había aljotado entrampando a unos y a otros. Y un día hacía un calor y ahí estaba Johá en la playa, estricado en su barquita tomando el sol. Cuando mira por dónde, vino a pasar un maestro, pero no uno de esos maestros bien hableados, con su tachor, su turbante que le dicen, y unas barbas de rebí. No, mi bueno, agüera se las dan de modernos. Y se visten a la europea, y tienen un abú, que es abú y que te diré. Igual aquí, que el maestro se le acerca a Johan. Monsieur le capitaine, ¿can me llevarías al cabo de Malabata? Guajamisi al Adau. ¿Y qué no haría Johan después que le llamó Monsieur le capitaine? Bueno, ya se metió el maestro a la barquita y empieza a jadrear. Jadrea que te jadrea. Que si va a subir la marea, que como sopla el viento, le venga un mal que le vole. Y el mezquín de Johá ya estaba canteado con tantas jadras. No lo sé, pues, monsieur. A mafia a la escuela para aprender todo eso. El Dios de los cielos lo sabe. Ay, Johá, qué pena. Y dime, ¿aprendiste Baradá, la langue de Molière, et la belle grammaire et poésie française? Monsieur, ya os dije que no aprendí nada de eso. Amabia escola de la alianza ante yo me crié. Ay, Johá, ya veo que perdisteis media vida. A Johá le estaba dando una patanina preta, pero no dijo nada, se quedó seco callado.
Al ratito se levanta una ventolera y empieza a caer una rata que dio de escape, y en nada de tiempo esa barquita ya está llena de agua y se iba a pique. Entonces Roja va y le pregunta al maestro: Monsieur, ¿can aprendites a nadar en la escuela de la Alianza? Ah, no, jamais. Guay, ya podéis estar seguro que perdisteis la vida entera, porque nos estamos hundiendo y vas a ir a parar hasta las fondinas de la mar. Toma. Eso, buena habláis, Roja, ese monsieur. Estas constellas de Roja que estás contándonos tienen una jojma popular, una jojma del pueblo, se puede decir. Y toda esta clase de consellas y de refranes y de expresiones son populares, son iguales, son llenos de observaciones sobre rasgos del carácter humano y sobre condiciones de vida. Y por eso nos place oírlas. También yo sé que hay una clase de consellas que muestran la jojma del judío y cómo sale de las wajlas y su mano arriba. Y esas nos placen más todavía. Yo jameo, ¿no? No nos contarás una de esas. Oh, mira, estoy recordando ahora una de las consellas de Matilda Cohen Sarano, que publicó de libros, es una gran colectora de consellas, sobre todo de la región de los Balcanes, ¿no? de Turquía, Grecia y todo eso. Y en uno de sus libros, me parece que es Historia de Bel de Abajo, es decir, de Azifud, hay una que se llama La Jojma del Judío. Ahora, yo lo que hice es que la adapté a nuestro entorno del norte de Marruecos y la puse en jaquetía. Entonces, un día, un shahén, un goy y un judío están pasando por una calella. Cuando sin qué, ni por qué, ni cómo, ni por dónde, sale un asno sin dueño ni amo ninguno y les tacfea el paso. Oh, por la chamata que se levantó, que son llaves y que son maldiciones. El shahén decía en su español españoleado de ellos, eso no es una expresión de Sol y Leví, decía: este asnito es mío porque yo lo vi primero. Y el goy decía: te juro por Haqq Dil de Nabi que este es de Mohammed. Y el judío decía: ya está de desborrifar, se caibos de una vez, este asno es mío, no mirites cómo se vino a mí de la hora, ansina es que yo soy su dueño y señor. Y uno shaballaba más que otro, hasta que el shahén dijo: mirad, cerca de aquí vive el señor cura, llevémosle nuestro pleito y él lo juzgará. Pues no se creyó el mal logrado que el cura no alegue ni sean sus días, era el rey Salomón. Bueno, ya fueron a lo del cura y le contaron la haya. Ahora el judío vio que en cada el cura había una alhazba endiamantada, que no se sabía por qué está allí, porque los curas no tienen derecho a tener alhazbas en sus casas. Buah. Aquí que el cura dice: hijos míos, en este momento no puedo atenderlos, porque tengo deberes espirituales que me van a tener ocupado toda la tarde y hasta la noche. Así que dejad el borriquito aquí y venid mañana de madrugada y el que llegue primero, ese se llevará el asnito. El judío y el goy se fueron a sus casas, pero el judío, que era Clufi, se quedó en casa del cura porque quería saber qué hubo estaba haciendo la alhazba endiamantada en cada del charfo del cura. Entonces se escondió cabe la escalera cerca de la alcoba y se quedó ahí seco, callado, esperando. Ala aquí que el cura mete a la alhazba a la alcoba, el mal logrado.
Entonces el judío, por el hoyo de la cerradura, está deseándolo todo. O el cura va y la sienta en una mecedora, y mese que te mece entre dites y diretes, empieza a echarla piropos y a tocarla, y hasta empezó a cantar un cantar de los nuestros, del mal logrado. Mira. Qué hermoso pelo tienes tú, Rachel. Ay, qué hermoso pelo tienes tú, Rachel. El pelo tuyo y los peines míos, no me espartiré de ti. El pelo tuyo y los peines míos, no me espartiré de ti. Y después siguió, que la cara tuya, los besos míos, los pechos tuyos, no sepamos de mal. Hasta que llegó más abajo, ande ya sabes, y le dijo el quefseado que eso es nada menos que la ciudad de Roma. Eso puede ser. Y va y le dice, tú tienes la ciudad de Roma y yo tengo el Papa. Y no te puedes imaginar el gozo espiritual que produce cuando el Papa entra en Roma. ¿Y dónde está el Papa?, le preguntó ella. Mira, ¿y si tiene vergüenza en la cara? Y el cura le dice, ¡hele aquí! Y se chateó sobre ella. Bueno, el mezquín de judío no pudo ver más, porque se jasmeaba el mezquín. Bueno, al día siguiente, aquí que llegan los tres en cada del cura, a las bajas. Y el cura les pregunta, hijos míos, ¿quién llegó primero? El shahen contesta, señor cura, yo llegué antes de que cantaran los gallos. Y el goy le dice, señor cura, yo llegué antes que se levanta el muezzin. ¿Y usted? Le pregunta el cura al judío. Pues yo llegué antes que el Papa entrara en Roma. Toma. Es así. Qué gracia, qué gracia. A nosotros nos gusta reír de los curas, con ese también el paipero, ¿no? Que cantamos. Pues vaya por la gracia que lo contas, Oro, me encanta. Dime, Ferasmal, tú creciste en Tetuán en los tiempos cuando muchos no quisieron hablar jaquetía y la miraban como una lengua inferior y desvalida. Y eso pasó también en Turquía, ¿no, Liliana? También en Turquía y todos los latineros. Lo mismo pasó. Te diré que para mí es otra cosa. La jaquetía es un tesoro que, siempre lo digo, toca mi alma con ternura. Es la lengua de mi cariño. ¿Qué es la jaquetía para ti? Aparte de esto, le contas con tanta gracia y tanto show. ¿Qué es para ti? Verás, para nuestros abuelos y antepasados, la jaquetía era la lengua de comunicación, era la lengua materna. Pero para nosotros, que nos criamos con el protectorado español, la jaquetía era la lengua de la casa, la lengua íntima, familiar, que no se espetaba afuera, para amor de que los españoles se burlaban de nosotros, porque ellos, Zama, decían que ellos hablaban el español correcto y nosotros un español quefseado. Mira, la Rea Palacín, que recogió tantos y tantos cantares nuestros y consellas, publicó 5 tomos de todo lo que recogió, lo dice en su libro, que las judías recelaban contarle, por ejemplo, cuentos de Zohar, porque los cuentos de Zohar eran en jaquetía y no querían exponerse. Entonces, para mí, o sea, en esa época la jaquetía cambió, digamos, de dirección. En vez de ser la lengua vernácula, la lengua de comunicación, era la lengua para reír, para contar chistes, también para bendecir, para baldonar. Así es que para mí es siempre una lengua humorística, pero también de nostalgia, de un mundo ya perdido, ¿ves? Y que
bueno, tratamos de darla a conocer con estos encuentros y en el teatro cuando actuábamos con las obras de Soli, pero no se va a poner, no se va a poder, digamos, rehabilitar como lengua de comunicación, porque estamos todos jateados en el Olam entero, no hay una comunidad donde se pueda hablar. Sí. Bueno, tienes razón, y bien lo dicho, alegría ven del alma descansada, ¿no? Que para que una lengua permanezca, se necesita la comunidad que lo hable, y eso no lo tenemos más. Claro. Mira, cómo cambió la vida. Mi madre me contaba sobre Tetuán, mucho hablaba de Tetuán. Y yo lo jamé hoy. Antes de, diremos, en Tetuán, antes de 100 años, no había ni computadora ni televisión. ¿Qué hacía la gente para rastrear? Mi madre me contaba que se sentaban, se llameaban todos los vecinos en el patio, ahí se juntaban y charlaban, cantaban, jadreaban y con esto y lo otro. Pero me contaba que lo más bonito era la ayuda que uno daba al otro. A la que venía una fiesta o una boda, todos se jasmeaban para dar una mano, con los guisados, con hacer los dulces. Zama, esos dulces diamantados nuestros pueden salir de una mano. Claro, necesitas ayuda. Y arrastrar por esos tiempos. ¿Y quién nos va a ayudar a nosotros que estamos chateados en todo el Olam? ¿Y quién va a hacer las abarualás cuando la novia sale del baño? ¿Tienes algo de eso? A contarnos o a cantarnos. Mira, yo recogí muchos cantares de boda y aunque no apresto para cantar, apresto para contar, pero no para cantar, sé el que con la voz, te cantaré uno de ellos. Vaya, yo no te creo, porque ya te oí cantando. Así, te vamos a dar palmas. La novia destrenza el pelo, se desmaya al caballero. ¿Quién le irá a llamar? ¿Quién le irá a llamar al novio? ¿Quién le irá a llamar? Nubes andan por el cielo que mollan al caballero. ¿Quién le irá a buscar? ¿Quién le irá a buscar al novio? ¿Quién le irá a buscar? No desmayes, caballero, que las armas yo las tengo. ¿Quién le irá a llamar? ¿Quién le irá a llamar al novio? ¿Quién le irá a llamar? Debajo del capotito tiene hasta y un frasquito. ¿Quién le irá a buscar? ¿Quién le irá a buscar al novio? ¿Quién le irá a buscar? Shaul se pone las botas, se le miran las pelotas. ¿Quién le irá a llamar? ¿Quién le irá a llamar al novio? ¿Quién le irá a llamar? Aquí tienes un ejemplo en que el cantar original de boda es poético. Ya ves tú ahora que un mancebo se desmaye porque ve el pelo de la novia, ¿no? Ahora que salen chumelos en la calle. Bueno, y entonces nosotros, o sea, la gente añade allí una estrofa de Asdi-Food, porque en las bodas se permite eso, de hablar de cosas verdes. Sí, pero en primero lo cantas en diamantado. Así puedes también cantar oro, no solamente contar. Sí, y como lo dices tú, esos tiempos inocente y simple, ¿no? Son perdidos. Tenemos un olam de romances y cantares de boda, eso sí que tenemos. Sí. Sobre el baño de la novia, el ritual del baño,
que es el mikve, ¿no? En uno se habla de la orilla del río. A mí cuando oigo ese cantar, la orilla del río, siempre viene a mi cabeza el cuento de la mitología, como Zeus jafteó a Europa cuando se bañaba. Siempre tengo esa imagen en mí. Bueno, así en unos la orilla del río, en otro el baño de la novia, que es el hammam. ¿Y qué tienes de contarnos por el hammam? Vamos a ver. Bueno, el mikveh es el baño ritual de los judíos y el hammam es el baño público, porque antes la gente no tenía cuarto de baño en sus casas. Tenían lo que se llamaba un retrete, también hojera, el excusado, el váter, muchos nombres tenía eso. Pero cuando querían bañarse, se iban al hammam. Entonces, eso me hace recordar otro cuento, Aguas de Johar. Bueno, cuando ya se le pasó el cas a Macnin, en el cuento de la casa, que a la mujer de Johar le dio una patalina preta. ¿Y por qué lo saldiqué? Porque Johar no se lavaba nunca. Agua no le gustaba el agua, el amargo. Entonces, un día, la mujer le levantó una chamata grande. Le tiró a la calle y le dijo, mira, no del que es a pasar por esa puerta hasta que te laves. Bueno, no le quedaba más remedio a Johar que irse al hammam. Cuando el Tayyab le vio, fidiondo y enciscado, como estaba Johar, le dio el cuartito del fondo, que estaba preto y enfollinado como él. Bueno, Johar empezó a jabonarse, enxaguarse, lavarse, adlearse, se perfumó y le gustó tanto que llamó al Tayyab y le dice, ven, tengo unos chavitos para ti. Así. Y le mecneó una moneda de plata. O al Tayyab no se lo creían. Ya, Sidi, mira que vengas otra vez, te daré el cuarto más endiamantado de hammam. O al viernes siguiente, antes de Sabá, le dieron deseos a Johar de lavarse otra vez. Cuando llegó al hammam, Tayyab le recibió como a un rey, con un abú, y le dio un cuarto endiamantado, y que son toallas de Christian Dior, y que son perfumes y jabones de Lancôme. Bueno, Johar se jabonó, se enxaguó, se perfumó, se adleó, ya llamó al Tayyab para que le sobara la espalda, ya para que le cortara las uñas de los pies, ya para que les pulgara. Bueno, ya iba a dar el Magreb cuando salió del baño y llamó al Tayyab. Ven, tengo unos chavitos para ti. Sí, así. Y le mecneó un real. Al Tayyab se le cayó el mazal. ¿Qué dijo esto, Yazidi? El viernes pasado me disteis una moneda de plata y hoy me dais un real. ¿Qué dijo esto? Claro, dijo Johar. La moneda de plata es para esta semana y el real para la semana pasada. Siempre Johar sale con la... Siempre. Sí. Día Ferasmal, oro por tu gracia contando. Dime, Ferasmal, tú me dijiste una vez que para la risa se inventaban y se añadían trufas a los cantares. Yo me acuerdo que en mi casa se cantaba ese cantar de Rachel Lastimosa en dos versiones. Una era más salerosa y se reían, me acuerdo, mis padres se reían mucho con amigos y todo.
La otra era más seria, como el Dios manda, y se cantaba en fiestas, en Shabbates, en bodas, y esa que se acababa con Hodula Donai Kitov Kilolam Hasdo. Así, ¿tendrás una canción de esta clase? Que se añaden trufas y... Sí, este cantar que seguro que los que nos están escuchando conocen el estribillo. Así que cantadlos con vosotros, desde donde estáis, desde vuestro salón allí, y también podéis dar palmas. Bueno. En estos bulevares de 7 a 8 se quebran las alazbas buscando novio, me vaya a capara, me vaya a la Hasiba con Nisin, se fueron a fugrear. Agüera está de moda, la mejna del fígado, el que tiene 2 chavos, los neslea en lanjarón, me vaya a capara, me vaya a jalala, Hasiba con Nisim, se fueron a fugrear. Ya vinieron las modas de los sostenes, parecen las alazbas, tubos quinqueles, me vaya a capara, me vaya a jalala, así va con Nisin, se fueron a fugrear. Ya vinieron las modas de los refallos, parecen las alazbas, escaraballos, me vaya a capara, me vaya a jalala, así va con Nisim, se fueron a fugrear. Desde que vinimos al Canadá, morimos de frío, que cara, me vaya a capara, me vaya a jalala, así va con Nisim, se fueron a fugrear. Bueno, la última estrofa la inventó Soli y la cantábamos con Gerineldo. Endiamantado. Yo me acuerdo que oí ese cantar, Soli cantando. Te diré palabras que estoy oyendo la voz de Soli, el descansado. Hazaká uberuja Ferazmal Oro. Así te lo diría Ferazmal, el descansado de Soli Levi. ¿Qué es esto? ¿Había un amor libre en esos tiempos? Dime tú. Fíjate. Así va o por la Azifut. O por la Azifut, ¿ah? ¿Sabrás que mi nombre hebreo es Hasiba? Ah, no sabía. Es Hasiba. Bueno, hablando de consejas y de cantares, ¿qué te impulsó a formar Gerineldo con Soli? Él era tu profesor en la Alianza, ¿no? Y lo escribió mucho en su libro de Selomó. Sí. Pues mira, cuando ya terminé mi tesis doctoral, se publicó en Madrid. Estaba yo diciendo, no quiero que estos cantares de endiamantados se queden ahí mejaneados entre los académicos. Estos son cantares para que todo el mundo los conozca, para que conozcan nuestra cultura, nuestras costumbres. No puede ser. Yo jameando esto, aquí que me llaman de la Communauté Séfarade du Québec para decirme que si podía organizar algún programa para la Semaine Séfarade. Digo yo, esto es el Shamayim, el Dios lo mandó. Entonces pensé en un concierto, llamé a Soli. Soli trujo a Kelly Amar, que tiene una voz endiamantada y que en esa época era solista en su coro. Soli, donde iba, ciudad donde iba, creaba un coro, formaba un coro. Bueno, y una amiga mía me habló de Judith Cohen, que estaba escribiendo una tesis doctoral sobre la música nuestra. Judith es una musicóloga de Guadalnás y además de eso canta, toca instrumentos, de todo lo bueno. Entonces dimos ese concierto y gustó mucho en la comunidad. Y entonces de allí nos vino la idea de crear Gerineldo, el grupo. Qué interesante. Tenemos algunas fotos de Gerineldo para recordar esos tiempos ya hasra. Sí.
Contamos sobre esto. ¿Fuiste a tocar a Caracas? Sí, sí, fuimos más de una vez, fuimos a Caracas. Sí, Y vimos la obra de teatro, también conciertos, sí, y estuvimos también, bueno, estuvimos en varias partes de Canadá, en Estados Unidos. En Miami, por ejemplo, hay una tefilá que nos invitó, una sinagoga de judíos cubanos de origen turco. oh, Ah, nos recibieron, qué gente tan hospitalaria, lo pasamos muy bien allí y por supuesto en Caracas también. Puedes pasar las de España, que estuvimos para el 850 aniversario de Maimónides, de nacimiento de Maimónides, estuvimos en Córdoba porque había un congreso internacional y nosotros cerramos el congreso ese con un concierto. Aquí estamos, de derecha a izquierda, Soli Leví, Judith Cohen, Kelly Sultán Amal y una servidora. A ver la otra en Toledo, estuvimos en sí, aquí estamos en la puerta de la Sinagoga del Tránsito, en Toledo. Qué endiamantados estamos, ¿no? Qué Mira lindas fotos, wow. qué lindas memorias. Ya, Hasra. Ya, A ver, Hasra. hay por aquí Ya, también, Hasra. en ese mismo año, no, eso era para conmemorar los 500 años de la expulsión. Fuimos a Israel, pero de Israel no tengo fotos bonitas, por eso no la podemos hacer. Y estuvimos también en California, en San Francisco, en Berkeley, aquí, y en Los Ángeles. Este es uno de los Qué 3 bonito. donde Qué estuvimos. bonito, Ferasmal, qué bonito. Dime tú, ¿a ti te gusta? Tú me dijiste que te gusta mucho una oda que escribió Soli Leví, la oda de la Dafina. Sí, mira, Ale. en esa precisamente cuando Soli trae, bueno, el tarrá, trae esas cazuelas, las ollas de la La de la Dafina, cabeza. a mí me tocaba decir esta oda a la Dafina. Entonces, te la voy a leer. Ale. A Dafina, Dafina, lo mejor de mi cocina, jabdeán calentita, con tus patatas refritas, tu oriza de trigo nuevo, y tus ajos, y tus huevos, y esa pata endiamantada, y para cumplir nuestra hada, tu moniato y tu garbanza, qué bien nos llenas la panza. Eso es onek del sabá, vos lo juro por papá. Esta oda lucida que escribió Soli es un encanto. Para los que no saben, la dafina es la comida del almuerzo de los judíos marroquíes, sea del sur o sea del norte. En el sur se llama, ¿cómo se llama? Srina. Srina, se llama srina. En el norte se llama dafina. Esta oda tiene un sentido de wash, ¿no? Me parece. Es verdad, te diré que un sabbat sin dafinita no es sabbat para mí, especialmente en el invierno, en estos días con la lluvia y los nubles. Y mira la cosa, antes de 2 semanas se publicó un artículo en la Gaceta de Wall Street Journal y ahí se dice que el cocido madrileño se evolucionó de muestra dafina, ni más o menos. ¿Estás fetneada de eso? Fíjate. Bueno, Juan, se llamaba olla podrida también. Creo que eso sí, era en Aragón, que lo llamaban olla podrida. Que sí, era eso, que porque se pone un sactalá de sí, cosas, patatas, sí, boniato sí. Pero sabrás que cuando yo traducí un capítulo del Quijote, hice búsquedas y esto y lo otro, leí que la cazuela podrida evolucionó de la palabra cazuela poderosa. Ah. Sí, muy interesante, ¿no? Cazuela poderosa. Y yo en mi traducción, yo puse, en vez de cazuela podrida o poderosa, puse la dafina muestra. ¿Por qué no?
Wow. Te diré que estos días ya comimos las fijuelas de Purim y ya comimos todo el Mishloach Manot. Y ya se cadeó todo. ¿Te placería cantar, como ya hoy te oímos cantar, te placería cantar ese cantar bonito nuestro de Purim? Bueno, ese seguro que muchos de los que están escuchando conocen el estribillo también, que es vivas tú y viva yo y viva todos los judíos. Así es que cantar con vosotros y darle palmas para Dale. nosotros. Bueno. Esta noche de Purim no duermen los Halloween, haciendo al Halloweenada para las desposadas. Vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos. Reina Esther, que tanto placer nos dio. Mordejai mandó y dice todo judío que se avise que nadar 14 y 15 tengan mucho de beber. Vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos y viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Amán antes que muriera reunió a su parentela, los puso a su cabecera. Una noche antes de Purim, vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther, que tanto placer nos dio. Dal fomillo segundo, ansí tengas preto mundo, tuerto te vayas del mundo y en el día de Purim, vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos. Y viva la reina Esther, que tanto placer nos dio. Y Shinshin el escribano se mataba con sus manos, no dejaba hueso sano, y en el día de Purim, viva tú y viva Dios y vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Bueno, este cantar tiene muchas estrofas. No nos vamos a quedar aquí toda la mañana cantando, pero hay más, hay más. Hay más. Bueno. Pues, ¿sabes qué? Si no quieres cantar, ahora contar. Contar lo querrás hacer, ¿no? Sigues con el teatro, Ferasmal. Te diré que si fuera por mí, yo no me antería escucharte el día entero, cantando y contando. Mira, el teatro como lo hacíamos con Soli, no, pero sí que doy muchas actuaciones de conseja, de cuentos en las lenguas que cita, en francés, en inglés, en español y pocas en jaquetía, porque no hay tanto público para la jaquetía. Entonces voy a teatros, festivales, esnogas, escolas, bibliotecas. Mira, y a propósito de biblioteca, como ya dijiste, mi colección de cantares está jadeada allí en la Biblioteca Nacional de Israel. Entonces, la pusieron en versión que llaman digital, numerizado, con la tecnología de hoy día. Bueno, entonces eso significa que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede irse al sitio de la biblioteca, poner mi nombre y ahí sale una sartalá de fichas con unas 600 de algo y vamos a verlo ahora. Mira, esta es la dirección de la biblioteca, la dirección electrónica. Entonces después, cuando ya sale la dirección de la biblioteca, pones mi nombre, con oro anahoria es suficiente y salen las fichas. Y cada ficha te va a dar la información hay que ir a una pestaña que se llama Details y te da toda esta información que está ahora mismo en la pantalla, es decir, quién cantó este cantar. En este caso es mi madre, Zichroná Libraja, y cuándo lo cantó, de dónde es la persona que lo cantó, dónde se recogió. Y después puedes ir con un clic. Click to hear, to listen, eso es para escuchar el cantar. Y click to view es para ver la letra. Porque eso, para los investigadores, los facilita mucho el trabajo, porque pueden comparar las diferentes versiones de un mismo cantar y no tienen ellos que transcribir.
La transcripción ya la hice yo y puse allí toda la información sobre la informante. Eso es, mi bueno. Sí. Y yo sé que... También quisiste mencionar la bibliografía que preparó Jacob Bentolila de Haketia, la bibliografía de Haketia. Y te diré una cosa, eso, el que tiene problemas cómo meterse y escuchar, tenemos los hijos que el Dios Jade y quieren ayudarnos. Ellos ya, los jóvenes ya saben cómo manejarse. Eso es. Así sin problema. Y lo que quiero mencionar es tu sitio endiamantado, Las Voces de Haketia, que allí pues vayan a encontrar con una cantidad de información sobre la bibliografía de Jacob Bentolila que está allí sobre la Haketia, y es un sitio endiamantado. ¿Nos dirás 2 palabritas sobre tu sitio? Well, gracias, Oro. Muchas gracias. El sitio le fraguí para preservar lo que tenemos. Como tú dices, este mundo se está perdiendo y se está desapareciendo. Así hay investigaciones, toparáis ahí cantares, un glosario, de todo lo bueno. Y la bibliografía de Jacob Bentolila y las reglas de un equipo, un esnogil chiquito que nos sentimos juntos y lo jameímos con Lina Amselem y claro Jacob Bentolila y el descansado de Soli Levi y Abraham Benjo, ¿quién más? Gladys Pimienta, y lo jameímos cómo se podrá escribir en Haketia. Eso salió por el menester de escribir algo en una sistema sistemática, ¿sí? Está también ahí. Bueno, esas palabritas. Bueno. Ahora estoy cambiando el website y eso me coge mucho tiempo, pero hoy el server que es de Homestead está quefseado y no pude meter la información de hoy, pero la podrás, mañana estará todo en la página de, si vos metéis a vocesdehaketia.com y vais a la página de novedades, ahí estará todo. ¿Okay? Los enlaces para el repertorio de Oro y para la bibliografía de Jacob Bentolila y para otra cosa que os diré al final. Y para mencionar... Bueno, ¿qué te diré? No puedo hablar tanto, yo no soy Oro. Oro puede hablar sin fin, yo no tengo esa capacidad. Entonces, Alicia, nada más que quiero mencionar a algunos, porque no se pueden mencionar a todos y que me perdonen. Sí, me olvido, ¿cómo no? Bueno, el primero que escribió sobre la Haketia fue José Benoliel, de Lisboa y Tánger. Bueno, después están los 3 diccionarios de Isaac Ben Arroch, Alegría Bendelac y ¿cuál es el otro que me estoy olvidando? El de Jacob Bentolila, con las raíces hebreas, muy importante. Claro, de la lengua hebrea. Eso es. Haketia. Después está... Perdona. Hay también un glosario, un libro, Lo que yo sé, por Sara Cohen Aflalo. Esther Cohen Aflalo. Esther Cohen Aflalo. Sí, ya la iba a mencionar, sí. Perdón. Y bueno, Jacob Israel Garzón escribió últimamente una gramática de la Haketia. ¿Y quién más? Lina Amselem, Nina Pinto Abecassis, Zichronal Ibrahá, Abraham Benjo, ya lo mencionaste, mi prima Estrella Bentolila. Bueno. ¿Estrella Bentolila de Israel? Sí, es mi prima, sí. ¿Mi amiga es tu prima? Sí. Por lo que sabe ella. Alicia y Orobos, quiero decir que casi todos los que estás nombrando ahora están con vosotros en la reunión. ¡Qué bien! Bueno, esa Estrella Bentolila, lo que sabe de Haketia, es un manadero sin fin. Ya, Alicia, para la próxima llama a Estrella que nos venga a contar. Y
La llamaremos. No hay que olvidar a Gladys Pimienta. Gladys Pimienta hizo un trabajo de lo mejor. Ya dije, ya mencioné Lina Selem también, Rafael Benazer el del refranero y muchos otros. La verdad, todo está en el sitio todo está en la biblioteca esa de Jacob Ventolila. Sí. Bueno, ¿qué te diré, Ferasmal? Endiamantado todo lo que haces, escapada de mal. O a todas las cosas buenas tienen su fin. Purim se cadeó con bien y la Pascua ya por llegar. Ya vamos a meternos en la cocina y empezar con el chabonar y el limpiar y el fregar y blanquear para la Pascua. ¿Te placería cantar ese cantar que cantábamos entre Purim y la Pascua? Sí. ¿Sí? Vale. Hermana Simha, Pesaj ya vino, amasáis las tortas y sacáis del vino. Hermana Simha, Pesaj ya se fue, guardáis lo pascual y sacáis los james. Pescado frito, vende Jacob, ande lo frío en la sartén de más alto. Ajay, que sartén que tiene más alto. ¿Quién se la cayentó? El señor Jacob, pan caliente, vende Jacob, ande lo cosió en el forno de más alto, ajay, qué forno que tiene más alto. ¿Quién se lo jameó? El señor Jacob, perejil y culantro, vende Jacob, ande lo jarpeo en el fedán de más alto, ajay, qué fedán que tiene más alto. ¿Quién se lo jafteó? El señor Jacob. Y después de todas estas adifudes, porque eso son metáforas eróticas, se añade esta estrofa que parece irreverente en este contexto. Lejadodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Te voy a explicar brevemente. Lo que hacían los rebbis, que eran con mucha jochma, es que ponían una tonada de una canción popular que todos sabían, la ponían en un cantar de Mammasú, que se canta en las nogas y eso, y así la gente lo retenía mejor. Así que el Lejado Di, con la tonada de Hermana Simha, todos lo podían cantar. Sí, pero sabes, muy bonito esto, pero sabes que así se hace en las nogas también ahora. En esas nogas que me voy de marroquíes, cantan según la melodía de Enrico Macias. ¿Sí? Unas tefilas. Y sale muy lindo. Sí. Bueno, qué bonito todo. Bonito, Oro. Gracias, lo bueno de Oro, por el placer tan grande que nos dices en este encuentro lucido contigo. Gracias. No me hartí. Tanto tienes de contar, Ferasmal. Ansina lo tengas siempre de bueno. Te deseo vida larga y salud para seguir muchos años contando y cantando y alegrarnos con tus consejos y tus cantares. Gracias, Alicia. A ti también. Y por fin, un anuncio. Amazonia Judaica, una organización de Brasil, inició Festival de Jaquetía. Se llama Zehut Avot, Festival de Jaquetía, con un concurso de Jaquetía. Así hay que mandar escritos, vídeos, todas las reglas van a estar mañana en el sitio web. También voy a poner enlaces para el repertorio de Oro y para la bibliografía de Jacob Ventolila en vocesdejaquetia.com /novedades. El server está quepseado hoy. Bueno, Ansina, creo que se jadeó la hora también para nosotros. Ansina, gracias a todos. Gracias a Liliana y a Marcelo por organizar esto. Vos quiero decir que tenemos demandas y saludos para estar aquí hasta mañana.
Wow, wow. Ok, un beso a todos. Mamá, voy a empezar a mandar, algunos también demandaron por tomar la palabra y a mí me parece que hoy los que queréis quedamos. Nos vamos a quedar conversando un poco porque mucha de la gente que vosotros nombraste y que hace muy mucho por la jaquetía está aquí con vosotros y vale la pena, aunque sea 2 palabras de los que quieren decir alguna cosa, podemos sentir. Ama, Perdona, sí, Liliana, ¿puedes poner el logo de Etzehutabot? sí, Gracias. ya lo miramos, lo va a meter otra Ok, vez. gracias. Aquí está, vocesdejaquetía.com, Ryan Novedades. Además, también metimos esta dirección en el chat para que lo puedas tomar todos de aquí y no tengas de escribirlo. Además, vocesdejaquetía.com y ahí mirar todo lo que va metiendo. Vamos a Mariana. mandar un písico de saludos, después vamos a dar la palabra a Daniel, que está hace años y paños esperando para decir una cosa que vos querés decir, Daniel Jalfón. En primero quiero mandar algunos saludos en general que tenemos aquí. Desde el empecillo, Orit Salinas, que nos manda a todos. Vamos a meter un písico de silencio aquí y después vamos a dar. Shalom a todos, nos dice Orit, los queridos ladino hablantes de Orit Salinas de Israel y jaquetía hablantes. Orit, hoy tenemos un día muy especial. Judith Cohen, que también la nombraron porque ella fue parte de Girineldo. Después, a la fin, le vamos a demandar si nos canta un físico de alguna cosa y nos da un saludito en corto, porque tenemos mucha gente hoy que quiere hablar sobre la jaquetía un físico. Ella está en Toronto y nos manda un saludo. También David Florentín nos manda saludos a todos desde Estambul. Bully Hassan nos manda desde Natania, está contenta de vernos a todos. Bernard Miller, saludos desde Londres y qué placer, mi primera experiencia de jaquetía. Bravo, Bernard. Esta será la primera, Manola del Cabo. Manuel nos manda saludos de Barcelona, Betty Estrada de Ciudad de México, tenemos Judith nos dice que Maxim era la tía Palomba de Salomica, de Salomico, ¿será? De Salomico. Era la tía Maxim, que dicho oro que ella hacía su papel. Después tenemos Débora Saradel, dice, hola, qué lindo tema. Saludos desde Córdoba, Argentina. Si no entendí mal, mencionó alguna de las dos, yo no recuerdo ahora, a Esther Vergel. Mi apellido materno es Vergel. Soy nieta de Esther Atías de Vergel y mi abuelo era Moisés Vergel. Y la escucho y me parece escuchar a mi madre y mi tía abuela Alegría y a todos. Gracias, gracias, nos dice. Son los nombres de familia, Alegría, Fortuna, esos nombres. Bueno. Israel Yosef nos manda saludos desde Santiago de Chile. Ronnie Araña nos manda Purim alegre a todos desde la Casa León Recanati, también en Israel. Jay Kohenak nos manda buenos días y su hija dice que mora cerca de ti en Benton Street. No sé si tuyo, Alicia, o si de Oro. Cali nos dice para Sara Bengio y se está acordando de su tía abuela. ¿Qué más tenemos? Hakpurin Sameach, a todos, saludos desde Estambul, nos dice Shelly Natán. Isaac Habib dice, sintiendo de la ciudad de Cape Town en Sudáfrica, soy descendiente de los judíos de Herodes. Carlos Malca nos dice, un fuerte abrazo, querida Orito, y alegre te quedes. Un compañero de clase. Mira, viste, todo aquí es un encuentro y una alegría.
¿Qué más tenemos? Bueno, Débora que nos dice una y otra vez de Córdoba, Argentina, cómo está de emocionada de sentir vos. Simona dice que ella estudió en la Alianza de Tetuán también. A ver qué dice. Dice Isaac Israel Yosef dice, a pesar de haber dejado Tetuán a la edad de 11 años, aún no puedo creer cómo todavía me acuerdo de todo lo que Oro dice y cuenta. Y es como si estuviera jadreando mi abuela, que en paz descanse. Maravilla. Dice Bella Moyal, mi padre, Zichrono Lebrajá, nos contaba los cuentos de Joja antes de dormir. Y Sara Bengio dice, y en Tánger también. Eva Jalfón dice que le encanta este encuentro. Cojaba dice, bien dicho, Oro, me siento lo mismo con el ladino. ¿Será que tú digites que ya no se habla y que, bueno, nos queda en el recuerdo para todos? Elías Salgado dice, aquí Elías Salgado del CEJA, Centro de Estudios Judaicos de la Amazonia, en Brasil, que nos manda saludos. Tenemos mensajes de Facebook y de YouTube. Rey Jason en CT nos dice muchas gracias. Juana Topor Edinburgh, un encanto, muchas gracias. Cali dice, es verdad que en Tetuán los que vivían en la judería lo hablaban siempre, en cambio los judíos que vivían en el ensanche no lo hablaban en público porque eran más cultos y españolizados, por eso se perdieron muchas canciones que solo se cantaban en las cocinas cuando venían a preparar una fiesta. Tienes razón, tienes razón. Después, a ver, tenemos demandas, muchos saludos, no va a poder dar todos los saludos. Mordejai Wagnit nos dice, Dulce Lo Vivas, todo es aprender con Alicia, él está en Melilla. Mado Levi, que estamos orosos de tenerla aquí, nos manda un fuerte abrazo ahora a Alicia, a Liliana y a Marcelo de Toronto. Ya sabes, Mado, si quieres decir alguna palabra, podemos darte también a ti la palabra, es importante si quieres decirnos algo. Voy a hacer una demanda y voy a dar en primero la palabra a Daniel Jalfón, que está esperando el pobrecito, y va a hacer pasa ahí esperando. Tenemos una demanda que estoy buscando verso una actividad que le demandaban a... Bueno, habla tú, Daniel, y yo voy a encontrar la demanda que hacía Ramón Tassá. Ok, perfectamente. Hola a todo el mundo. Encantado de estar aquí con vosotros todos, con Oro, mi prima también, Alicia, Lina, que conozco bastante bien. ¿Me oís? Sí. Me oís perfectamente. Para decir simplemente que el wash que tenéis vosotros no es un wash que es wash de tiempos antiguos. Hoy en día la gente habla jaquetía, los jóvenes hablan jaquetía. Mis hijos hablan jaquetía. La jaquetía no se murió. Vive, Baruch Hashem, está viva. Y una cosa, yo estuve en Tetuán la semana pasada, porque como tuve el COVID en el mes de marzo del año pasado con el Purim, que se me jateó encima el COVID, ya tengo todos los anticuerpos necesarios y pude viajar. Y cogí la carretera de Casablanca a Tetuán y fui a Zorar al Tzadik, que su Irulá caía el 9 de Adar. Como sabéis, el Tzadik, el Saben Walid, al-Shalom, Zehutó y Gelalim. La carretera hubo una shata de 1000 demonios, no paró de llover, lloviendo, Mabul Baim hasta el final, que llegamos hasta Tetuán. Ahí Bahda, fuimos al cementerio y cuando nos pusimos delante de la tumba del Tzadik, descampó y el cielo se abrió y salió el sol. Fijaros, en Tetuán estamos 3 personas únicamente, que fuimos desde Casablanca hasta Tetuán para no fallar y para estar el día del Tzadik, para estar para todos los judíos, que se acabe este COVID, este Mesojob que nos vino encima, y que Dios quiera que con este Purim, como dice que Shinichnas Adar, Marbim Besimcha, que se acabe el mal, que te manda que buenas noticias, sanos y buenos todos y cabales, y que estemos para el año que viene todos en Tetón reunidos para hablar, comentar y casrear y hacer abayas y bailar y shoklibar en el caso de Tetuán para todo el mundo y que estemos todos felices y buenos para muchos años con favor de Dios. Amén, amén.
Amén. Qué hermoso. Muy bien. Gracias. Y aquí topí la demanda de Ramón. Yo vos hablo en ladino y vosotros me respondés en jaquetía. No hay ningún problema. Dice si le podemos preguntar a Oro sobre la organización Mabat y si todavía existe. Bueno, a nosotros nos habían invitado de Israel, a ver, era Mabat que nos invitó. Sí, estábamos en tenían una reunión anual. No sé si existe todavía, no lo sé, pero Quizás Jacob Ventolila lo sabrá. Y posiblemente. si está aquí, Jacob. Jacob, ¿estás por ahí? No sé. Bueno. No. Tenemos mucha gente y encontrarlo, bueno, vamos a ver si está ahí, si quiere hablar. Y la tenemos a Judith aquí. La reunión de Mabat que tuvo lugar en Tel Aviv, eso fue, hola, ¿qué tal? Hola. Ver tu cara, mucho gusto. La reunión tuvo lugar en 1983, creo. Fue en Tel Aviv, eran unas tres jornadas de actividades en Jaquetía, y ahí fue la primera vez que te encontré, porque yo me acuerdo de ti, Oro, cuando eras un bebé en Tetuán. Ya sé. Luego volví a encontrarte en Tel Aviv en 1983. En aquel entonces el Mabat existía y organizó eso. Después, no se oye mucho de Mabat en estos tiempos. Aquí nos están diciendo por el chat que no existe más. No creo yo que... Una pena, Amad dice que no existe más. A propósito, no lo leíste, Liliana, pero yo puse añadí el nombre de Aviad Moreno, que hay que mencionar también entre los que se ocupan de la cultura de... Excúsame, Jacob, es que tenemos cientos de mensajes. Ya lo entiendo, sí, claro. Voy mirando y voy escogiendo, Amá, como me estás esperando, no quiero estar sin hacer nada, mirando nada más, Ancina que voy meldando lo que puedo. Ma, como puedes decirlo tú, ya está muy hermoso. Está en la bibliografía. Aviad Moreno está en la bibliografía. Sí. Qué hermosura. Bueno, tenemos también otra gente que quiere hablar. No estoy viendo todos aquí. A ver si puedo mirar. Podemos dar la palabra. La tengo esperando a Judith. No haremos muy largo, porque ya estamos unos cuantos minutos y la gente se va de aquí. Y no quiero que vos pedáis las noticias de la semana en Viñén. Le vamos a dar a Judith un písico de que ella también fue parte importante de Gerineldo y queremos sentir un písico de ella. Hola, muchas gracias. Gracias, Liliana. Primero, antes de nada, muchísimas gracias, Oro, y los cuentos, como siempre, son una delicia total. Y yo recuerdo que cuando comenzábamos con Gerineldo y no había internet, escribíamos cartas. Y yo recibía cartas con Mr. en inglés, Mr. como señor, Jerry, como Geraldo, Jerry Neldo. Y dentro la carta decía, Dear Mr. Neldo. Querido señor Neldo. Y la otra cosa que aprendí, una de las primeras cosas que aprendí con la comunidad sefardí, yo en el Teatro de Soli tuve que hacer, me creó Soli, el rol de la tía Palomba. Porque yo, bueno, tampoco hablaba español muy bien y jaquetía peor, entonces me inventó la tía Palomba de Salónica. Pero una de las cosas en Purim menos probables que aprendí, yo empiezo mi tesis doctoral los años 80 y con Gerineldo 81, 82, y voy a Purim con los sefardíes de Marruecos en Montreal para hacer trabajo de campo, ¿no? Y hay el concurso de quién gana el desfile de mascarad, ¿no? Y era un chiquillo de 2, 3 añitos, muy guapito, que ganó.
Y yo no entendía quién era. Y yo pregunto, ¿pero quién es? ¿Por qué ganó lo de Purim? Y me dicen, pero tú no sabes nada, tú eres canadiense y nosotros somos de Marruecos. Es que es Michael Jackson. El pequeñito estaba vestido de Michael Jackson con un guante blanco, guapo y con los ojos grandes y todo eso. Y el pobre, el chiquitín, no sabía nada, no tenía ni idea de quién era, pero los padres, claro, le habían puesto esto de Michael Jackson. Y yo, canadiense, nacida en Canadá, de generaciones que mis abuelos ya en 1900 estuvieron en Montreal, yo tuve que aprender a los marroquíes recién llegados de Marruecos quién era Michael Jackson. Y solamente quería añadir al Cantar de Oro que hemos hecho mucho con Gerinaldo, con permiso de Mado, la versión que aprendí de Soli. Y solo voy a cantar un trocito muy pequeño, porque claro, las coplas de Purim son muy largas, pero es una versión muy menos conocida y que me encanta y que no cantaré nunca tan bien como lo cantaba Soli, pero solamente un poquitín para tenerla. Y el tambor es de Marruecos, es pintado con henna de Larache, que lo compré hace un par de años en Larache. Y empezar quiero contar hechas del Dios alto y de lo que voy a mentar. Nada yo no falto, con rizos y cantes y con gran placer, porque aman el mamzer, mosquizo mercarmos también a quemarmos y oír lo que aconteció en tiempos de avante de lo que se recreció. Y voy a terminar porque es muy largo y solamente quería... Gracias, Judith. Gracias. Mado está aquí. Mado estará aquí. Sí, Mado está, no sé si ¿Quiere decir unas palabritas, Mado? ¿No? Ok, otra vez. Yo soy muy tímida, así es que no voy a hablar. Pero Ay, Mado, me encantó el programa y os agradezco muchísimo, muchísimo por haber hablado de Soli y, bueno, con tanta gracia y con tanto amor, porque se ve. Muchas gracias a todos. Ya vamos a pensar, Mado, ¿Cómo dice? Mado, vamos a pensar un programa especial por Soli que creo que hay de dar a conocer a todos los que son más jóvenes y no conocen tanto el grande labor que hizo Soli. Creo que merece que organicemos un programa especial por Soli. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias. Muchísimas gracias. Bye. Tenemos a Ron Bengio que quiere decir una palabra. Vamos a quitarle el mute. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Ha sido un placer. Yo soy de Tánger y, en fin, vivo en Italia desde hace muchísimo tiempo y este sonido que he escuchado de ustedes, de Oro y de Alicia, etcétera, me ha entusiasmado. Espero tener otras ocasiones. Hablando con un amigo, discutimos sobre cómo se pronuncia Jafrit. Hay quien dice Jafrit, hay Afrit, hay Jafrit. ¿Cómo? Porque es una palabra que se usa bastante, ¿no? Para decir, bravo, has hecho muy bien. ¿Cómo lo pronunciaría ahora? Afritz, me parece. Afritz. ¿Con la H o con la J? Con A. Con la Ayin. Con A en hebrea. Sí, eso es lo que está en el manual Jaquetía, ya lo vi. Afrit, entonces. Sí. Viene del árabe. Sí. Viene del árabe. Bueno, yo pensaba justamente llamar a Marruecos, algún amigo, porque en Marruecos han abierto una comunidad musulmana para estudiar la vida de los hebreos en Marruecos. Además está en la Constitución, que el origen, o sea, que la cultura hebrea hace parte de la Constitución de Marruecos, una cosa muy bonita esa. Sí, Y esto antes que hubiera las relaciones con Israel. Y nada, preguntaré a mis amigos. Entonces, Afrit, que es como está escrito en el manual de Jaquetía, ¿eh? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchos saludos. Si pasáis por Italia, aquí tenéis un servidor a
a vuestro servicio. Lo dices ahora porque no podemos viajar por mor de Gracias. COVID. Tampoco Además, cuando se nosotros. escape, No vamos a podemos ir ni salir a todos la los calle. viernes ahí. Vi a mi prima, que está por algún sitio por ahí, a Sara Benjot, mi prima, de Madrid. Oh, Sí. la conozco muy bien. Sí, y ¿Cómo estás, Alicia, Sara Benjot? tú conoces a mi señora, Nora Medina. Me dijo ella que te conoce. También a Nora la conozco muy sí, bien. es mi esposa y tengo familia en Madrid. Sí, Okay, bueno, los de Zaguri son mis primos hermanos. ¿Ah, sí? Sí, Okay, de Madrid y de Barcelona. Arona Zaguri, Sydney. Bueno, Sonia Zaguri de Tánger es muy buena amiga mía. Sí, estuve en su casa hace 2 años cuando con Abraham Benjó hicimos de la conmemoración de los 100 años de la departida de Rabbi Mordejai, que es un bisabuelo nuestro. Y ¿Sabes? tienes un primo en Israel también, ¿no? Tengo mi hermano en Israel. Ah, ¿es tu hermano? Sí. Isaac Benjo. Sí, Tarranana. Tarranana, sí. Me invitó una vez para una programa en Jaquetía. Ah, sí, es muy amigo de Rabbi Garzón. Sí. Yo conozco a Isaac Benjó, sí, de Ratana. Sí. Ah, nos encontramos una vez, Oro. Nos encontramos los tres. Ahí los tres nos encontramos. Se lo voy a decir, espera. Sí, sí. Te voy a tomar una foto. Perdona, se la voy a mandar. Hola. Así se acordará. ¿Conoces a Gabriel Chocrón? Chocrón. Yo estuve siempre en Italia, así que no conozco mucho los tangerinos. No, él es... En fin, recuerdo. Él en Israel encontró muchos, que en Italia no hay. Bueno, está nada más Mirella Cohen. Voy a tener que dejar aquí, vos pasaréis mails o teléfonos para continuar hablando. Sí, muy buena idea. Te lo mandaré. Nos place muy mucho cuando podemos hacer estas cosas, hacer encuentros donde la gente puede recordar, puede encontrar a otros amigos, y esto es para nosotros, como digo, una comunidad mundial que malorosamente nos conocemos antes solo por viajes algunos, otros no conocían nada de ningunos y van conociendo ahora. Por mor del corona, ahora hicimos una cosa buena, que es que nos vamos conociendo unos a otros, conocemos culturas diferentes, personas que elaboran mucho por estas culturas. Yo quiero dar muchas gracias primero a todos los que están aquí, que se interesaron en venir, como cada Alhad, y los que son nuevos, bienvenidos, queremos tenerlos también cada Alhad aquí. A Alicia y a Oro, que nos dieron, como dirían ellas, una endiamantada reunión. Solo nos mancaba algo dulce y un café que pudiéramos pasar por el ecrán, por la pantalla, para comer todos lo mismo. Siempre somos muy orosos de estos balabayes y balabayas y musafires, y hoy creo que todos nos vamos bailando, cantando y con la música de la Jaquetía en los oídos. Mismo los que no la hablamos, nos plació muy mucho. Yo descubrí que tenemos una contadera que vamos a usar muy mucho en Oro, que ella tiene una gracia muy grande para los cuenticicos, y yo me piché de la risa contigo. Ancina, que imagino que todos están aquí muy tres salidos, como decimos mozos. Además, tenemos que escapar, hace ya tiempo que teníamos de escapar. Ancina, que en primero vos quiero despedir a vosotras, después vos quiero anunciar que la semana que viene tenemos un encuentro. Tornamos al Ladino el 7 de marzo a las mismas horas que hoy tuvimos este encuentro al empezar. Empezamos bastante puntuales, no bastante, yo creo que empezamos muy puntuales. Ancina, que si no querés perder el empecillo del encuentro y lo que hablan a los primeros momentos, el Balaba y el Musafir, vos consejo de entrar a la hora justa.
tenemos como balabay al profesor Eliezer Papo del Centro Gaón y como su musafir, yo no, seguro lo va a decir mal, ellos me van a corregir la próxima semana, al doctor Seiko Jovanovic o Jovanovic, yo no sé muy bien cómo se dice. Amamos, van a hablar sobre la literatura sefaradí yugoslava, una cosa que al menos yo no tengo mucho conocimiento de ello y me interesa muy mucho. Para partilhar con vosotros también, que demandaban algunos en el chat para tornar a sentir jaquetía y otra vez los cuenticicos tantas veces como queráis. Ama los otros programas que también fueron muy hermosos, se pueden sentir aquí, sfarad.com Raya TV, en bajo de todo vas a encontrar todos los programas y a los punticicos que va a terminar, que vamos a escapar, ya va a estar ahí también. Si nos queréis dar una ayuda para continuar con los gastos de los encuentros, podéis ir a hacerlo en sfarad.com Raya Encuentros. Ha sido verdaderamente para mí un mediodía, para algunos una mañana y para otros una tarde o una noche. Muy, muy honrosa de contar con Alicia y con Oro y con todos vosotros aquí. No vos olvidéis de venir el próximo Ahad. Besos a todos. Semanada buena y cuidaos del corona. Hechos buenos se vos haga. Gracias, Alicia. Liliana y Marcelo, y gracias a todos. Oro.